Cuando cumplimos 40, por lo menos a nosotras las mujeres, de las charlas que tengo con mis mujeres cercanas, amigas, pacientes, clientas, es como que hay un momento bisagra de la vida, ¿no? Y miramos para atrás y para adelante y definimos un poco qué hicimos hasta ahora, cómo vivimos, qué queremos seguir teniendo en la vida, qué no. Por lo menos así nos pasa a muchas con las que he compartido este tipo de charlas. A su vez, llegando ya casi a los 50, he aprendido sobre diferentes aspectos que hacen a la nutrición, el bienestar y el estado óptimo de una mujer en esta etapa. Y ojalá que los 50 sean los nuevos 40, como se dicen, porque lo importante en realidad es disfrutar de la etapa y trabajar mucho el equilibrio entre la aceptación y la resignación. Una cosa es aceptar que vamos creciendo y que va pasando el tiempo, y otra cosa es tener que resignar y decir, bueno, ahora es lo que hay, no se puede hacer otra cosa, hay que aceptar el sobrepeso, hay que aceptar los cambios hormonales así como vienen. Mi propuesta no es aceptar así nomás, sino trabajar esa aceptación, por supuesto, entender y no resignarnos. Hay distintas áreas sobre las cuales he aprendido en estos casi 5 años que llevo profundizando en el estudio de los cambios y la salud hormonal femenina. La primera es que es importantísimo cuando vamos pasando los 40, 45 o nos vamos acercando a ese periodo premenopáusico climaterio donde nada es estable y las hormonas pasan por una suerte de carrusel, subida, bajada, nada es predecible, cosa que sí pasa en otras etapas de la vida. Comer resulta indispensable. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces creemos que los cambios corporales que acompañan esta etapa se solucionarían comiendo cada vez menos. Si hay algo que podríamos decir como título a este pequeño fragmento, es que todo lo que hasta ahora hacíamos bien no es que nos sirva, pero deja de ser suficiente. Entonces, no es buena idea hambriarnos, no comer. ¿Por qué? Porque el cuerpo se pone en una suerte de modo ahorro, como cuando se nos está por quedar sin batería el celular. Se segrega una hormona que se llama grelina, que en realidad lo que hace es estimular el apetito, y la insulina, que si no se está comunicando de forma adecuada con los azúcares que comemos, se genera ahí un cortocircuito que puede traer como consecuencia mayor engorde todavía, y se segrega cuando nos hambriamos una hormona clave, que la vamos a nombrar muchas veces en este video, que es el cortisol. Cuando hay exceso de cortisol, ya sea porque tenemos estrés o porque nos estamos generando un estrés, como en este caso el hambreo, porque hambrear nos genera un estrés corporal, el resultado final es entrar en un loop: ahorro de calorías, aumento de peso, estrés, y no salimos de eso, y lo que conseguimos es exactamente lo contrario de lo que queremos. Así que primera premisa, comer y no hambriarse. La segunda tiene que ver con ejercitar mejor y no necesariamente más. Y ahí, en futuras instancias de este tipo que vamos a tener sobre el tema de salud femenina, vinculada a las hormonas, porque realmente entre lo que uno estudia y lo que uno vive por la etapa de la vida, las hormonas toman el control y a veces el descontrol, y se necesita que esa confusión se ordene. Entonces, la actividad física de esta etapa de la vida no necesariamente tiene que ser más larga, más intensa, más cardio, sino adecuada a tu perfil genético si puedes conocerlo, y por otra parte adaptada a la etapa de la vida. Lo que pasa mucho es que exceso de actividad física, ya sea en tiempo, en intensidad, en exigencia cardiovascular, genera un aumento de cortisol, que recién hablábamos, y eso genera un efecto contraproducente de lo que estamos buscando, que es gestionar los cambios corporales que nos generan las hormonas en esta etapa. Lo más frecuente sí es aumentar algo de peso, y el peso en general se va como juntando en la parte media del cuerpo. Si hay sobrepeso general, bueno, eso se va a extender, pero en general los cambios hormonales de entre los 40 y los 50 y algo tienen que ver con juntar grasa en esta zona del cuerpo. Entonces, ejercitar mejor y no necesariamente más. Entender que en realidad en las fibras musculares esqueléticas hay sustancias que son las encargadas de resetear ese circuito de quemar, y nos sacan del modo ahorro, y por lo tanto hacer una actividad física más de fuerza y resistencia en esta etapa de la vida puede ser mucho más eficiente que hacer una actividad mayoritariamente cardiovascular. Obviamente que el ejercicio
concibiéndolo en lo que es gestión de bienestar, de controlar la ansiedad, bajar el estrés. No estamos poniendo en cuestionamiento esos aspectos, sino que estamos pensando en actividad física para acompañar la revolución hormonal que nos pasa a las mujeres después de los 40 y algo. No quiero poner una fecha exacta porque no la hay. En realidad, los cambios empiezan a suceder y pueden acompañarnos durante varios años. No es que un día suceden y al otro día sabemos lo que esperar. Eso es también lo que tiene de desafiante esta etapa de la vida. Por otro lado, tenemos la sabiduría suficiente para elegir y para tomar actitudes más informadas y menos arriesgadas y sobre todo pedir ayuda. Ese paso que muchas veces creemos que podemos con todo, bueno, acá como que entendemos que no podemos con todo. Después, un punto importantísimo sería cuidar la microbiota. La microbiota es ese ambiente microscópico que hay en distintas zonas de nuestro cuerpo, pero en este caso la intestinal es la que más me preocupa porque los cambios que ocurren por esa confusión hormonal afectan distintas áreas, obviamente físico, emocional y también en todo lo que tiene que ver con rendimiento, absorción de nutrientes, salud de los huesos, gestión de ansiedad y depresión. Hay un montón de aspectos que se ven de alguna manera movilizados por los cambios que empiezan a suceder en esta etapa de la vida. Y el intestino no es ajeno a esto y es un lugar donde ocurre mucho más que el mero intercambio de nutrientes, que es determinante de la buena salud en general en todos los momentos de la vida, pero en particular en esta, y numerosos estudios verifican que una microbiota en equilibrio, con suficientes bacterias de tipo bueno, con un control de las que no son tan beneficiosas, tiene beneficios no solamente a nivel gastrointestinal, que es lo primero que uno piensa, ¿no? Colon irritable, gastritis, estreñimiento, distensión. Sí, pero no solamente. La parte en el intestino se preforman hormonas que gestionan el estado de ánimo y por ende las bacterias que están en el intestino son responsables en parte de nuestra ansiedad, depresión, angustias, etc. Por otro lado, también son capaces de fermentar algunos nutrientes y, por ejemplo, transformar en azúcares nutrientes que deberían haber seguido otro camino, para ponerles un ejemplo. Son obviamente determinantes de que si estamos tomando suplementos que son en esta etapa de la vida indispensables, les diría yo que no hay manera de cubrir los requerimientos específicos que tenemos las mujeres de más de 45, 50, solamente con alimentación, por mejor que sea la alimentación, generalmente necesitamos recurrir a algunos suplementos y bienvenidos sean, porque realmente van en pro de una mejora de nuestra salud al detalle, que es realmente muy interesante. Pacientes que de repente tenían gran fatiga y arreglan un par de nutrientes, un magnesio, un B6, un poco del sodio, y eso les da otra vida, otra calidad de vida, se levantan cansadas. No es normal vivir cansada, lo que pasa es que si nuestras suprarrenales se agotaron, estamos en ese estado permanente de fatiga crónica. Entonces, cuidar la salud del intestino es indispensable. En otros momentos es importante, en esta etapa es absolutamente excluyente. Después, finalmente, entender las hormonas, y ahí lo primero sería saber cómo estamos. Muchas veces decimos, ¿qué hacemos? ¿Nos hacemos un perfil hormonal? ¿Lo pedimos a los médicos? No, ¿para qué? No se necesita. O estamos tomando hormonas, o tenemos un dispositivo intrauterino que además tiene hormonas, entonces igual no va a ser fiable, por decirlo así. En realidad, saber dónde estamos paradas siempre es interesante. Ya sea para corroborar que lo que estamos haciendo es el camino, o para rectificar y hacer algún cambio de destino o evaluar qué está pasando con la propuesta que podamos haber acordado con nuestro médico. Por supuesto que una vez que entramos en el camino del climaterio y que pasa esa suerte de montaña rusa, hay soluciones y no hay por qué resignarse y decir, bueno, tengo que vivir así, con síntomas, con calor, con un insomnio, con infecciones urinarias, con malestares, todos síntomas que sí se vinculan a la caída de estrógenos y de progesterona y que probablemente podamos alivianar, y se puede alivianar de distintos lugares, y para eso necesitamos la ayuda del especialista. En ese caso, el ginecólogo es fundamental, y si no te sentís entendida por tu ginecólogo, que capaz que en la época de embarazos y lactancia fue espectacular, y ahora no sentís que te entiende o que te escucha o que te contiene, cámbiate, no lo dudes, cámbiate de médico. Entonces, saber dónde estamos parados es bien interesante.
Y después entender que hormonas que quizás siempre estuvieron bien, aunque estén bien para la etapa de la vida, que eso es algo que nos dicen mucho, ¿no? Normal para la edad, tienen consecuencias. Y ahí hay que mirar el cortisol, el perfil tiroideo completo, no solo la TSH, la T3 y la T4 también. La insulina, que es un valor que generalmente no nos piden, y es muy frecuente que con los cambios hormonales la insulina se desconfigure, sobre todo si tenemos la predisposición genética para eso, y el sobrepeso sea como parte de ese loop. Insulina desconfigurada, sobrepeso abdominal generalmente, que se retroalimenta y no logramos cortar por ningún lado. O sea que la insulina es importantísima tener y saber dónde estamos paradas, porque para todos los desajustes hay acciones a tomar, y los que son más de hormonas como estrógeno, progesterona, prolactina, FSH, LH, ahí la indicación es 100% médica y valorarán si recurrir o no a una terapia de reemplazo cuando sea necesaria, cómo son tus antecedentes, o sea, todo eso es una decisión a tomar en equipo con tu médico y vos podés ser parte de eso. Es súper importante, pero para eso hay que entender y hay que pedir y hay que saber cómo estamos. Te sumo saber cómo estás de vitamina D. Indispensable en cualquier momento de la vida, pero en en el cual la vitamina D tiene, además del rol conocido de gestionar la calidad de los huesos, de la fijación de calcio en los huesos, gestión de defensas, gestión de peso también, porque de cierta manera tiene la función de quemar o ser como una pequeña usinita dentro de las células grasas, y además de gestionar los niveles de energía por ser precursor de neurotransmisores. O sea que el nivel de vitamina D es importante que lo conozcas, se los dije muchas veces, pero lo repito, 30 es el mínimo, 30 nanogramos por ml en sangre para la salud ósea, para que estén todas las otras funciones se necesitan 40, 45, o sea que si tenés 30 apenas, probablemente amerite que tomes un suplemento. Si te indicaron un suplemento alguna vez, seguí controlándola, porque no es que lo tomes una vez y no lo necesites nunca más. Entonces eso es súper interesante. Y después hay que asistir, como les decía antes, pero quiero reforzarlo, la alimentación, que probablemente cambie de lo que hasta ahora sirvió, y en eso capaz que hay que resignar alguna cosa y entender que hacemos un equilibrio entre lo que nos hace mejor y nos gusta más, siempre pensando en eso, ¿no? En el foco de que sea una etapa disfrutable. No es la más amena del mundo porque los cambios que ocurren imparables no siempre tienen las mejores consecuencias, pero no resignando y decir, bueno, ahora hay que vivir así, con sobrepeso, con un cuerpo que no me reconozco, con una piel y un pelo que no me gusta cómo se ven ni cómo se sienten, durmiendo espantoso, entonces, y muchas otras situaciones. Todo eso se puede gestionar dependiendo del perfil de cada una de nosotras, con sostén nutricional, actividad física, comiendo y no ahorrando, haciendo más ejercicio eficiente y no necesariamente más, sino de mejor calidad, conociendo nuestras hormonas y cuidando la microbiota. Es una etapa desafiante, sí, intensa también, pero nos encuentra en un momento de vida en la cual tenemos la sabiduría suficiente como para encararla y hacer que sea la mejor que podamos tener. Así que sobre hormonas y salud femenina hormonal estaremos charlando y mucho, porque cuanto más estudio, más me dan ganas de ayudarnos a nosotras mujeres a transitar todas las etapas de cambios hormonales de la mejor manera posible. Déjame acá tus dudas, tus preguntas, escribime por directo de Instagram, mándame un mail, te invito a la web lucianalazo.com y la seguimos.